Lisboa es la capital y mayor ciudad de Portugal. Fue la principal urbe de un gran imperio que se extendió por todo el mundo. En su época de mayor apogeo, desde el relativamente pequeño territorio portugués de 92.000 kilómetros cuadrados, desde la ciudad de Lisboa se regían los destinos de numerosas colonias. En América, las inmensas extensiones coloniales de Brasil. En África, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau y las islas del Cabo Verde. Había también territorios portugueses estratégicos en Asia, como Goa, Macao y Malaca. En Indonesia, la isla de Timor, y varias fortificaciones establecidas en variados puntos del planeta. Estas colonias fueron importantes a nivel mundial debido a su riqueza en recursos naturales, su papel principal en el control de varias rutas comerciales internacionales y también en la triste actividad internacional de la trata de esclavos. La ciudad de Lisboa está ubicada en la desembocadura del río Tajo, que en ese lugar tiene un régimen estuárico en su sección externa. Allí forma una laguna con morfología de albufera. Esta laguna, que tiene 24 kilómetros de longitud y 13 de ancho, y que es denominada Mar da Palha, se comunica con el océano por un estrecho canal de 13 kilómetros de largo y una amplitud de unos 2.000 metros de ancho. Lisboa se encuentra en la latitud de 38 grados 43 minutos norte y longitud de 9 grados 8 minutos oeste, lo que la convierte en la capital más occidental de la Europa continental. Se encuentra al oeste de Portugal, en la costa del Océano Atlántico, como decía, en la margen derecha del estuario del río Tajo. La ciudad ocupa un área de 84.8 kilómetros cuadrados, la ciudad propiamente dicha, y los límites de la ciudad, al contrario de lo que suele ocurrir en las grandes ciudades, se encuentran bien delimitados dentro de su perímetro histórico. Esto produjo la creación de varias ciudades alrededor de Lisboa, que son de facto parte del perímetro metropolitano de la gran ciudad. El centro histórico de Lisboa se compone de 7 colinas, siendo algunas de las cuales demasiado empinadas para permitir el paso de vehículos. Para ello, para resolver ese problema, la ciudad se sirve de 3 funiculares y un elevador. El clima de Lisboa es mediterráneo típico, con precipitaciones variables, veranos secos y muy calurosos e inviernos suaves, y está muy influenciado por la corriente del Golfo, por lo que las temperaturas son más suaves y las lluvias abundantes. Los meses de primavera y de estío son generalmente soleados, con temperaturas máximas en torno a los 28 grados durante julio y agosto y mínimas de unos 16 en los meses de invierno. Durante el Neolítico, la región estaba habitada por el sustrato de población preindoeuropea, normalmente se denomina preíbero. Como en otros puntos de la Europa Atlántica, se construyeron monumentos religiosos llamados megalitos, dólmenes y menhires, que aún se pueden observar en los alrededores de la ciudad. Los pueblos celtas entraron en contacto con el sustrato anterior y se asentaron en la zona antes del primer milenio antes de Cristo, surgiendo tribus de habla céltica como los Coni y los Semsi. El poblado prerromano de Olisipo tiene su origen en los siglos 8 a 7 a.C. y se asentaba en la cima y en las laderas de la colina donde actualmente se ubica el castillo de San Jorge. Se estima que la población rondaba entre los 2.500 y 5.000 habitantes. Durante las guerras púnicas, después de la muerte de Aníbal Barca, cuyas tropas incluían a miembros de la tribu de los Coni, los romanos decidieron arrebatar a Cartago su posesión más valiosa, Hispania, cosa que lograron. Tras la derrota de los cartagineses a mano de Escipión el Africano, en Hispania Oriental, la pacificación del oeste la llevó a cabo el cónsul Décimo Junio Bruto Galaico. En el sitio de Lisboa, desde hacía un tiempo,
ya se había asentado población con el nombre de Olisipo. El cónsul llegó a un acuerdo con los habitantes de Olisipo para que enviaran apoyo a luchar junto con las legiones romanas contra las tribus célticas del noroeste. Como compensación, Olisipo se integró en el imperio con el nombre de Felicitas Julia, constituyendo un municipium cives romano. Durante el reinado de César Augusto, los romanos construyeron un teatro y un anfiteatro y unas termas situadas en la actual calle del Plata. También los templos de Júpiter, Diana, Cibeles y Tetis. Aparte de templos en honor al emperador, una necrópolis, un foro y otros edificios, incluyendo una zona de viviendas entre la actual colina del castillo y el centro de la ciudad. Olisipo fue uno de los primeros núcleos de la península ibérica en abrazar el cristianismo. Sufrió las invasiones bárbaras por parte de los alanos, de los vándalos, y posteriormente fue parte del reino de los suevos, antes de ser tomada por los visigodos del reino visigodo de Toledo, que la llamaron Ulisipona. Lisboa fue tomada por los árabes aproximadamente en el año 711 y recibió el nombre de Al-Lisbona en árabe. Los musulmanes procedentes del norte de África y Oriente Próximo construyeron varias mezquitas, casas y los muros de la ciudad, que actualmente se llama Cerca Moura. La ciudad mantuvo una población diversa, entre la que se encontraban cristianos, bereberes, árabes y judíos. El árabe se impuso como idioma oficial. El mozárabe era la lengua materna que hablaba la población cristiana. El Islam era la religión oficial, practicada por los árabes y los muladíes, que eran nativos hispanos convertidos al Islam. Los cristianos y judíos podían mantener sus creencias en calidad de dhimis, para referirse a los no musulmanes, a quienes además se le aplicaba la jizya, que era una especie de impuesto para los creyentes de otras religiones. La influencia musulmana todavía puede ser observada en Al-Alfama, la parte vieja de la ciudad que resistió al terremoto en 1755. Algunos nombres derivan del árabe. La Alfama, el distrito más antiguo de Lisboa, deriva del árabe Alhamma. En el año 798, Lisboa fue saqueada por Alfonso II de Asturias. Y algunos años después, y en el año 844, los vikingos atacaron Lisboa con 54 bajeles y la saquearon durante 13 días antes de ser expulsados. Hubo otra invasión vikinga en el año 966. Un primer intento de los portugueses de tomar la ciudad fracasó en 1137. En 1147, como parte de la Reconquista, un grupo de caballeros franceses, ingleses, alemanes y portugueses, liderados por Alfonso I de Portugal, asediaron, quitaron Lisboa, pasando a manos cristianas. La reconquista de Portugal y el restablecimiento del cristianismo es uno de los eventos más significativos de la historia lisboeta. Aunque se sabe que había un obispo mozárabe en la ciudad que fue asesinado por los cruzados y que la población estaba rezando a la Virgen cuando les atacaba una plaga. El árabe perdió su estatus de oficialidad y poco a poco fue dejado de usarse en la vida cotidiana. La población musulmana que quedó se convirtió al catolicismo o fueron expulsados, mientras que las mezquitas se transformaron en iglesias. Lisboa recibió su primer fuero en 1179 y se convirtió en capital de Portugal en el año 1255, debido a su localización central en el territorio portugués. La mayoría de las expediciones portuguesas de la era de los descubrimientos partió de Lisboa durante los siglos XV a XVII, incluyendo la salida de Vasco da Gama hacia la India en 1497. El siglo XVI supone la era de oro de Lisboa, que se convirtió en un punto de comercio europeo con el lejano oriente, mientras que el oro de Brasil llegaba a la ciudad desde América. En esta época Lisboa se convirtió en un puerto por el que pasaban esclavos que después eran vendidos en diferentes puntos de Europa. Lisboa recibía una gran cantidad de comerciantes extranjeros.
Tras la incorporación de Portugal a la monarquía española de Felipe II, 1580, se consideró incluso el establecimiento de la corte de Lisboa, pero se descartó en beneficio de Madrid, donde se había fijado la capital en 1561. Los principales episodios de la revuelta de restauración de 1640, que obtuvo la independencia de Portugal, tuvieron lugar en Lisboa. Al inicio del siglo XVIII, durante el reinado de Juan V, la ciudad estaba dotada con una gran obra pública extraordinaria para la época, el Acueducto de las Aguas Libres. El terremoto de Lisboa en 1755 mató entre 60.000 y 100.000 personas. Tras el terremoto de 1755, se utilizaron los planos elaborados por el Marqués de Pomba en el 1756. Por eso a la parte central de Lisboa se la denomina Baixa Pombalina. En vez de reconstruir la ciudad medieval, el Marqués de Pombal decidió destruir lo que había resistido el terremoto y reconstruir la ciudad con normas urbanísticas de la época. Al principio del siglo XIX, Portugal fue invadido por las tropas de Napoleón Bonaparte, obligando al rey Juan VI a huir a Brasil. Las tropas napoleónicas fueron expulsadas por los ejércitos anglo-portugueses al mando de Arthur Wellesley, duque de Wellington, y este permitió a los ocupantes la evacuación de la ciudad acordada en el convenio de Sintra. Más tarde, en 1879, fue abierta la avenida da Liberdade, que inició la expansión de la ciudad más allá de la Baixa. La proclamación de la Primera República Portuguesa tuvo lugar el 5 de octubre de 1910. En Lisboa fue precisamente el centro de la revolución de esa fecha, inaugurando esta Primera República Portuguesa. Durante la Segunda Guerra Mundial, Lisboa fue uno de los pocos puertos atlánticos europeos neutrales, siendo una puerta de salida de refugiados. En Lisboa también tuvo lugar la Revolución de los Claveles, que en 1974 puso fin al régimen dictatorial que se mantenía en el poder desde 1928. En 1985 se produjo la firma del Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea de Portugal y España en el Monasterio de los Jerónimos en Lisboa por parte del presidente de la República, Mário Soares. Actualmente Lisboa tiene una población en la ciudad propiamente dicha de 547.000 habitantes y en su área metropolitana alrededor de 2.800.000. En una superficie urbanizada aproximadamente de 2.900 kilómetros cuadrados. Esta área contiene el 26% de la población del país, representando una de las aglomeraciones urbanas de la Unión Europea que más rápido crece. Se estima que su población podrá aumentar hasta 4,5 millones de habitantes en el año 2050.